Muy buenas noches, televidentes de Consultorio Jurídico. Hoy nuestro invitado es José Félix Laforí, integrante de la mesa de negociaciones con el ELN. Él está desde Caracas. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Doctor Laforí, bienvenido a Consultorio Jurídico. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para todos, muy buenas noches. Y aquí estamos. Empecemos, doctor Laforí, con los reparos que usted hizo al decreto de extinción de dominio recientemente. Porque el proyecto afecta al ejercicio de la potestad reglamentaria, ha dicho usted. En cambio, la extinción a los narcotraficantes es a través de un juez. ¿Ese es el sentido de los reparos? Mucho más que eso, Humberto, mucho más que eso. A ver, hay varias cosas que me parece que vale la pena hacer los comentarios. Yo he dicho a lo largo de estos últimos 8 meses, después que firmé el acuerdo con el gobierno, que los acuerdos son para cumplirlos. Y Fedegan ha venido recorriendo el país y permanentemente tenemos reuniones con la Agencia Nacional de Tierras y hemos ofertado mal que bien poco más de 570.000 hectáreas, fuera de ganaderos o propietarios rurales que lo han hecho de manera directa. Hoy la Agencia Nacional de Tierras tiene más de 1.000.000 de hectáreas totalmente viabilizadas para adquirirlas y para distribuirlas en los campesinos sin tierra. Correcto. En consecuencia, ¿cuál es la razón de un decreto que le impone a los propietarios que tienen un bien adquirido en buena ley, es decir, propiedad privada registrada, la extinción administrativa de dominio? Fíjese que el gobierno puede hacer varias cosas con frente a la tierra, de acuerdo a la evolución que ha tenido desde la ley 200 del 36. Uno, pues la compra y la distribuye. Durante los 60 años o más de la ley 135 del 61, campesinos sin tierra recibieron más de 1.760.000 hectáreas que adquirió el gobierno y que la distribuyó. Una advertencia: de esa cantidad de tierra, más del 60% está en otras manos. En otras manos. Y lo que sigue estando en las manos de aquellos campesinos a quienes se les distribuyó en vía de la ley 135, la tienen rastrojada. Es decir, no funcionó el cuento de la reforma rural integral, sino que simplemente hicieron que un campesino pobre tuviera un título de propiedad y siguiera incluso igual o más pobre. Porque claro, cuando tú tienes una tierra, tienes que ver qué haces con la tierra. Entonces, los proyectos productivos, que es la razón de ser del acuerdo que yo firmé con el gobierno, no se ha visto. ¿Cuál es la consecuencia de esto, doctor Laforí? El gobierno puede comprar y distribuir. El gobierno puede expropiar, pero tiene que indemnizar al propietario de la tierra el valor de la tierra de acuerdo al valor comercial que el IGAC tenga para ese bien. Pero puede extinguir el dominio. La extinción del dominio es la sanción que le impone el Estado a un criminal por violar la ley. Cuando es un narcotraficante, el Estado, a través de un juez, a través de un proceso judicial con las garantías de todo proceso judicial, y usted sí sabe de esto, además el espacio es un consultorio jurídico, adelanta un proceso de extinción judicial del dominio. Pero ahora lo que pretende este decreto, y me parece una locura, además una agresión innecesaria a la propiedad privada, es extinguir administrativamente la propiedad privada a través de un funcionario de tercera categoría. Hágame el favor. Es decir, aquel tenedor de tierra, ganadero que me están escuchando, de Costa Caribe,
Simplemente llegan y un funcionario dice, usted incumplió cualquiera de las tantas normas que hay en materia ambiental y automáticamente adelanta un proceso de extinción administrativa del dominio para quitarle la tierra porque cometió el peor de los crímenes. Es decir, ni siquiera al narcotraficante el Estado colombiano le da esa alternativa. ¿Y qué ha dicho la ministra? Como se lo dije a la ministra en una carta que le envié y que no ha tenido por lo menos la gentileza de llamarme, el decreto que todavía no está expedido, que está en consulta, pretende, entre otras cosas, reglamentar la ley 160 del 94, en especial el artículo 53. Óyeme lo que te voy a decir, Humberto, que no está vigente. Hágame el favor. Usted como reglamenta una cosa que no está en el ordenamiento jurídico. Muy bien. Aquí lo que hay que respetar es el decreto 902 del 17 y al mismo tiempo respetar la etapa administrativa del proceso único que establece el decreto. Doctor Laforí, el hecho de conformar una mesa de negociaciones en donde están representadas todas las partes del conflicto, ¿cuál es la razón para expedir unilateralmente un decreto? Una torpeza, Víctor Julio. Además, tú tienes que ser paisano mío. ¿Eh? Sí, señor. Una, Soy maicaero. el Maicaero, no, pero tú tienes que tener origen allá de San Juan, de Sí, Fonseca, de de Corral de Villanueva, Piedra. De Corral de de Piedra. Corral, más todavía, imagínate. Corral de Piedra, para que no saben, un corregimiento de San Juan del Cesar, ¿no? Camino al Totum, allá Sí, me señor. bañé yo muchas veces. Bueno, no, esto es una estupidez, porque te repito, estamos en unos diálogos con el ELN, pero al margen de los diálogos, hay un acuerdo firmado con el gobierno sobre el tema de tierras. El gobierno lo que tiene es que honrar el acuerdo y no distraer con un decreto que evidentemente lesiona la propiedad privada y genera una cantidad de irritantes innecesarios. Mire, hoy tiene ya la ministra citaciones en el Senado y la Cámara. Obviamente le van a gastar tiempo en vez de estar dedicadas al oficio que la compromete en este tema. Doctor Laforí, ¿cómo va el mecanismo de monitoreo y verificación de cese al fuego? Porque la sensación que tiene la opinión pública es que el gobierno estira la mano en señal de paz y el ELN dispara. Claro, a ver, esa pregunta es demasiado importante, Humberto, y merece la pena que yo haga algunas consideraciones adicionales. A ver, el mecanismo de monitoreo y verificación tiene la responsabilidad de identificar cualquier hecho en el territorio que pueda ser constitutivo de un incidente que afecte el cese al fuego. Por supuesto, como bien lo dice el mecanismo, es de monitoreo, o sea, de verificar, ¿no? Y de evaluación. Ahora bien, hay una cantidad de hechos que pueden ser constitutivos. El mecanismo todavía no se ha pronunciado evaluando esos hechos. Incluso, el mandato de Naciones Unidas fue ampliado y no solo participa lo que es el delegado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la instancia más importante, sino una persona que manda ese Consejo de Seguridad de manera especial para tal tema. Por consiguiente, en el caso concreto, por ejemplo, de las amenazas que hemos tenido, que la prensa lo ha registrado con el fiscal y con el general Zapateiro, pues evidentemente el mecanismo tendrá la obligación de pronunciarse. Estamos en eso. Vamos a ver en qué momento el mecanismo termina generando con respecto al tema un pronunciamiento. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a leer este libro del escritor barranquillero Álvaro Medina Amariz, Sol Marching.
Las convicciones de un joven católico del siglo XIX son el eje de esta novela, que se inicia con el drama familiar sufrido en plena adolescencia por el personaje central, al estallar la guerra civil que lo marcará de por vida. Llegado a la mayoría de edad, el rencor y la intransigencia política lo precipitarán en un infierno peor al ya vivido. Aunque los hechos tienen lugar entre 1876 y 1905 en una Colombia convulsionada, el drama emocional que desarrolla esta novela tiene analogías con los conflictos fundamentalistas que, enfrentando valores democráticos universales y doctrinas o teorías particulares, han sacudido y casi destruido a muchos países. Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, Rafael Pombo, José Asunción Silva y José María Vargas Vila son algunos de los protagonistas de los acontecimientos que se narran en Sol Marchito. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto@cebiabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Proteja a tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Laforí, sabemos que un proceso de paz no es fácil. Ya se hizo uno con la FARC y ya sabemos el resultado. ¿Cuál es el avance que podríamos decirle a los colombianos de este actual proceso de paz con el ELN? Fíjate, Víctor Julio, este proceso tiene una particularidad, digamos, lo que lo hace especial frente al tema de la FARC. Porque allá había una frasecita que nos la clavaron durante 5 años, que decía que nada estaba convenido hasta que todo no estuviera convenido. Aquí no. Aquí vamos conviniendo cosas y lo vamos implementando. Y entonces sabemos que a corta distancia o a corto tiempo, si lo que estamos acordando hace sentido y es realmente un avance. Hemos firmado 11 acuerdos, 2 de ellos los más importantes, el de participación, que ya arrancó, y el del cese al fuego, que son hermanos siameses. Yo no puedo invitar a los ciudadanos del San Juan del Cesar, de Fonseca, de Villanueva, a que participen para construir una nueva realidad del país, cuando hay hombres armados que condicionan la participación de esos ciudadanos. Porque el primer elemento central de la participación es que la gente pueda ir con el pleno de sus derechos y libertades. Por eso es tan importante el mecanismo. Y por supuesto, el secuestro como tal, además prohibido con el DIH, no podrá darse a lo largo de estos meses en que corre paralelo el cese con la participación de la ciudadanía. Doctor Laforí, yo recuerdo perfectamente que cuando fue instalado el comité de participación, usted dijo que la paz no se medía por firmas, sino por resultados
y que será o sería el silencio de las armas y las transformaciones que se emprendan cuando callen los fusiles. Esta frase, casi de corte poético y bien válida, ¿cómo se está dando en las negociaciones? Bueno, ahí para allá vamos. Justamente ahora estamos discutiendo en este cuarto ciclo el tema de auxilios humanitarios, porque fíjense que esto es como una autopista que tiene 3 carriles. Tiene el cese, que habilita la participación, pero al mismo tiempo, como lo dije en un artículo de hace unos días, 10 días, el cese no tiene sentido si no hay una respuesta para la sociedad en términos generales. Incluso traigo a colación lo que dijo el jefe del equipo del gobierno, Oti Patiño, en el momento de instalar el ciclo. Es el momento de la gente. Traigo también a colación lo que ha dicho el presidente Petro, pero traigo a colación algo que es mucho más importante. Lo que para Naciones Unidas constituye realmente el centro del cese al fuego, que es que no haya hostilidades a la población civil. En consecuencia, vamos a ver cómo esto procede. Yo el día que se instaló el comité de participación el 3 de agosto frente a 4.000 personas que vinieron de las regiones, lo dije. Este es un día importante, pero lo será más dentro de 180 días, cuando a través del mecanismo y la evaluación que el mecanismo hace de las dinámicas en los territorios, puede el mecanismo garantizar que no ha habido hechos que hayan sido constitutivos de violación del cese para poderlo prorrogar. Entonces, ahí es cuando arrancan justamente eso que usted llama poético, el tema de las transformaciones. Porque la mejor transformación de los territorios, que la gente pueda vivir tranquilo en el Catatumbo, pueda vivir tranquilo en el sur del departamento de Bolívar, en Arauca, ahora donde hay una guerra, yo la llamo guerra, entre todos los grupos armados por control territorial para el manejo de la coca y de la minería ilegal en el suroccidente colombiano, especialmente en el Cauca y en el Bajo Calima o en el Medio Atrato. Hay un lío, allá se están matando, Clan del Golfo contra el ELN contra disidencia de la FARC, en medio de ello la fuerza pública trata de proteger a comunidades indígenas o afrodescendientes. Ahí hay un lío humanitario terrible. Mi pregunta es, ¿se está cumpliendo el cese en esos términos? Eso lo tendrá que decir el mecanismo de monitoreo y de evaluación. Doctor Laforí, ¿hay una fecha tentativa de terminación de este proceso o los tiempos se van manejando a la medida en que vayan ocurriendo los hechos y los acuerdos? No, eso ellos tienen que hacer pronunciamientos progresivos. Pero por supuesto, al término de los 180 días tendrá que evaluar tanto los pronunciamientos progresivos como lo que fueron los 180 días. Vamos a ver en qué términos se hace eso. Por supuesto, al comienzo, como todas las cosas, se están haciendo muchos ajustes. Uno no puede pedir que el mecanismo esté funcionando a la perfección, además porque el mecanismo tiene una serie de nodos locales, de los cuales no sé si son 8 u 11, no sé, pero creo que solamente están 2 en funcionamiento. Uno en el suroccidente y otro en Soacha, porque el mecanismo tiene 3 niveles, lo cual, porque nadie mejor que la gente que está en el territorio puede identificar un hecho que pueda ser constitutivo de un incidente. Después hay uno regional, tú tienes que coger, no sé, Nariño, donde también hay una situación de orden público muy complicado. Y luego lo tienes que coger a nivel nacional. Entonces eso tiene que subir de manera escalonada hasta que la instancia máxima sea capaz de generar un veredicto sobre este tema en particular. Vamos a un corte comercial, pero antes los invitamos a leer El hombre caimán y otros cuentos colombianos del escritor José Luis Díaz Granados.
Se trata de una cuidadosa muestra de las historias tradicionales que hacen parte de nuestro país, han marcado la vida de la gente y siguen siendo contadas a lo ancho de su geografía. Singulares personajes que nos acercan a las costumbres y creencias de los pueblos, sus orígenes y la versatilidad de sus leyendas, desde el Caribe colombiano hasta la Amazonía, pasando por Santander, Tolima, Cauca y otras regiones. El hombre caimán y otros cuentos colombianos. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Laforí, algunas razones por las que surgió la guerrilla en Colombia hace más de 60 años era por el derecho a la tierra. Esa fue, digamos, su gran bandera. Luego, pues, la igualdad, la equidad. Esas banderas eran las de la guerrilla. Pero hay un elemento que ha producido un gran daño nacional en todos los sectores, es el narcotráfico. ¿Cómo están estos diálogos involucrados en el narcotráfico? ¿O cómo el narcotráfico mejor está involucrado en los diálogos? No, ¿cómo no? Claro que se tiene que discutir. Ese es el elemento central del rollo. Entre otras cosas porque si la discusión con el ELN lo involucra, imagínate cómo tendrá que involucrarlo. Los diálogos sociojurídicos, que así lo llama el alto consejero presidencial para la paz, Danilo Rueda, a lo que es la concepción de paz total. Usted tiene unos actores, como puede ser el Clan del Golfo, que puede denominarse como quiera denominarse, pero ahí lo que hay es economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal. Incluso hoy hay un artículo que vale la pena registrarlo sobre el tema del delito político. Y decía Yesid Reyes en El Espectador, creo que de hoy, que el delito político tiene que existir y que si hay naciones que eventualmente han venido quitando en su ordenamiento jurídico el delito político, es por cuenta de que esas naciones han alcanzado un nivel de desarrollo económico y social donde no está habilitado. Pero evidentemente la rebelión contra un Estado que no responde a las expectativas del ciudadano tiene que darse. Entonces pone los ejemplos de Washington o de Bolívar, ¿no? Para decir que el delito político, es decir, la rebelión solo se da cuando hay causas que van mucho más allá del lucro personal. Es decir, cuando persigue fines, entre comillas, altruistas en función de una sociedad. Yo, digámoslo, difiero un poco de su opinión por una razón elemental. El delito político o la rebelión tiene que, o se puede expresar cuando tienes gobiernos opresores, régimen políticos dictatoriales, donde la democracia, por imperfecta que sea, no funciona. Era el caso del Imperio Español o del Imperio Inglés. Y en consecuencia, incluso yo en gracia de discusión, diría que cuando se crearon todos estos movimientos en armas en la década de los 60, había una restricción constitucional a participar en la política que excluía todo partido que no fueran los partidos tradicionales. Hay, digámoslo, un argumento relativamente válido. Pero hoy en Colombia, ¿cuál es el argumento? Si es que yo puedo decir lo que quiera. Es decir, usted tiene un programa de televisión que yo recuerdo hace más de 10 años, porque yo, ¿no? Y en consecuencia, aquí no hay restricciones. Aún más, en su programa muchas veces, cuando el tema con la FARC, lo advertí y lo dije. Ojo con el tema del narcotráfico. Y entonces aquí, entre Gaviria, ex ministro de Protección Social de entonces, el gobierno de Santos y los acuerdos con la FARC, permitieron
la coca y pasamos de 42.000 hectáreas a más de 300.000 hectáreas de coca. Estamos inundados de coca, como lo dijimos todos. ¿Y cuál es su perspectiva de lo que está ocurriendo en el Caribe respecto a la inseguridad y la delincuencia? Mire el lío de Barranquilla. Mire, porque le voy a dar un dato, usted de pronto no lo tiene. Toda esa gente que ejerce control territorial, obviamente tiene grupos criminales que distribuyen la coca en las ciudades y en los pueblos, porque hoy en día el problema no es de Barranquilla, el problema es Baranoa también. Y vaya usted a saber Juan de Acosta, ¿no? Por decir cualquier carajada. ¿Sabe cuántos grupos criminales hay en Colombia según la inteligencia de la policía? 1.853. Que están en ese negocio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Entonces, aquí tenemos un lío. Mire usted Soledad. Mire el lío en que está Soledad. Entonces, claro, todos estos grupos que están en ese negocio terminan teniendo, si se quiere, un emprendimiento. Y ese emprendimiento pasa por extorsión, por controlar el tema de las rutas de buses, por exigir, yo no sé, al tipo del chacero del mercado público un billete. Loco, estamos llegando a unos niveles insostenibles en este tema. Y yo creo que desbordaron la capacidad de respuesta de la fuerza pública. Doctor Laforí, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, doctor Laforí, por aceptar nuestra invitación y compartir lo que está ocurriendo en la mesa de diálogo. Y ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.